Bien, esta tarde voy a hacer la continuación de lo que el domingo pasado empecé a predicar. ¿Recordáis? Que nuestra fe tiene que estar basada en principios bíblicos, cristianos, y uno de estos principios es sola Escritura. La fe de un cristiano y de una cristiana, claro que en los siervos, los ministerios están ahí para explicar la palabra de Dios, es cierto, ¿no? A predicar, pero sobre todo, que todo cristiano, toda cristiana, toda iglesia de Dios tiene que absolutamente depender únicamente de las Escrituras, de la palabra de Dios. Un cristiano quiere crecer y debe de crecer. Una cristiana debe de perfeccionarse. Perfeccionar en la Biblia significa madurar. Esto es lo que significa. Pues en este momento tiene que estar dependiente de la palabra de Dios, de lo que la palabra revela a tal persona, que sea oyendo la palabra, que sea leyendo la palabra de Dios. Su fe tiene que estar únicamente basada en la palabra del Señor. Así pues, vamos a continuar lo que el domingo pasado estuvimos predicando. Y leemos esta tarde, leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y así dice la palabra de Dios. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esto es lo que dice el apóstol San Pedro. Las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Es decir, que las Escrituras, la palabra de Dios, se interpreta únicamente por estas mismas palabras, por estas mismas Escrituras. Y el Espíritu Santo, que inspiró la palabra, ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, nos enseña lo que veremos aquí, de leer aquí, lo que vemos aquí de leer, que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal o privada, porque nunca la profecía significa la palabra de Dios, comprenderlo bien, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese solo pasaje que venimos aquí de leer nos deja varias enseñanzas. Primeramente, y antes que nada, dice el apóstol que las Escrituras no son un asunto de interpretación personal. No tiene absolutamente nada que ver con una interpretación personal de algún hombre. Ninguno tiene pues el derecho de decir: para mí esta porción de palabra significa tal cosa. Y otro decir: pues para mí yo no lo veo así, yo pienso que esta porción de palabra significa tal cosa. Y así pensar que las dos opiniones son correctas. No son correctas. Interpretar la palabra de Dios a nuestra forma, a nuestra propia opinión, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios, porque así hemos leído que no es un asunto de interpretación personal. No podemos permitirnos, ni siervo ni cristiano, de interpretar la palabra de Dios a nuestro propio antojo, a nuestra propia opinión. No tenemos absolutamente el derecho de hacer tal error así. Las aplicaciones pueden efectivamente variar. Aplicar la palabra de Dios, hay varias maneras de aplicar la palabra de Dios a los oyentes, pero el texto debe significar lo que significó.
Está escrito tal como está escrito y no podemos dar un sentido nosotros como a nosotros se nos antoja o conforme nuestras propias opiniones. No tenemos el derecho de hacer tal error tan importante, tan grave. En segundo lugar, la escritura proviene, dice el apóstol, de una revelación divina. Ninguna profecía o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una intención humana, de un deseo humano o de un proyecto humano. El apóstol dice que ninguna profecía fue dada jamás por ningún deseo, ningún proyecto, por ninguna voluntad humana. La voluntad humana no tiene absolutamente nada que ver con la inspiración de la palabra de Dios. El hombre no decidió tener una revelación de Dios. No fue él que decidió eso. Ni se le pidió a Dios tampoco. Porque el hombre no puede pensar ni siquiera en estas cosas. O la descubrió por su propia sabiduría. El hombre no puede descubrir tal cosa por su propia sabiduría. No tiene esta sabiduría para sondear las Escrituras. La revelación que tenemos hoy en la naturaleza y en las Escrituras es fruto de la voluntad divina. Y únicamente fruto de la voluntad divina, que tiene la autoridad para demandar de parte nuestra, de parte de los hombres, de parte de los humanos, sometimiento absoluto. Amén. Nos sometemos únicamente a la autoridad humana, no a la autoridad divina, más bien, no a la autoridad humana. Por eso es que hablamos de sola Escritura. Amén. La sola Escritura es bastante suficiente para enseñarnos la voluntad de Dios. El hombre no tiene que añadir absolutamente nada. Amén. Lo veremos un poco más abajo. Amén. Y en tercer lugar, dice el apóstol que la Escritura o las Escrituras no fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y únicamente por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. No fue algo de su propio fondo de ellos, no fue por intención de ellos, por deseo de ellos, no. Esa inspiración hace posible esta declaración del Salmo 119 y versículo 160, cuando dice el salmista: la suma de tu palabra es verdad. Amén. Es decir, la totalidad de tu palabra es verdad. Amén. No una sola parte, no una cierta porción de la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la palabra de Dios. Amén. Absolutamente toda la palabra de Dios fue inspirada de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Del Génesis, el primer libro, hasta el último libro, que es el Apocalipsis, toda palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora bien, dado ese entendimiento, ¿cómo es posible que el hombre podría atreverse, ya sea a quitar de la palabra de Dios o a agregar a esa misma palabra? ¿Cómo es posible eso? Porque las consecuencias son terribles, son muy graves, y la advertencia la tenemos en el libro del Apocalipsis, 22, 18 a 19, cuando dice así, el apóstol San Juan dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. Estas son las consecuencias. Esto es la gravedad de querer añadir a la palabra o de querer quitarle a la palabra. Si se le añade, se enseña de parte de Dios principios o mentiras que Dios no ha revelado. ¿Es así o no? Si queremos añadirle a la palabra de Dios, vamos a empezar a enseñar cosas que la Biblia no enseña, que la Biblia no ha revelado.
Así que si la Biblia no revela tal cosa, entonces o sean errores, o sean mentiras, y esto es muy grave a los ojos de Dios. Y también si se le elimina verdades que Dios ha quiso dar al hombre, pues se le reduce la revelación. Se reduce la revelación de la palabra de Dios. Cada escritura y cada palabra han sido inspiradas por Dios. No hay nada que esté escrito en la Biblia si no ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Por eso no solo tenemos que hablar de sola escritura, pero también de toda escritura. Todas las palabras de Dios, toda la escritura, del principio hasta el final de este libro, conteniendo 66 libros, toda la palabra de Dios es inspirada de Dios. Hoy se predica mucho. A 2x3 se abre una iglesia, una supuesta iglesia, y se predica mucho por todos los sitios. Pero hay que constatar que escasa la palabra de Dios. Falta la palabra de Dios, como en los tiempos de juventud del profeta Samuel. En el capítulo 3 de 1 Samuel dice que en esos días, dice que escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba significa que no había palabra de Dios, que faltaba la palabra de Dios. Y hay que reconocer que hoy en día, aunque se predique mucho, escasa la palabra de hoy. Hoy los púlpitos proliferan, pero no la verdad en los púlpitos. No la verdad en los púlpitos. No el auténtico evangelio en los púlpitos. Y esto es también terrible. Y esto también es triste. Y tristemente vemos en nuestros tiempos una proliferación del error, de la mentira y del engaño. Sí. En los púlpitos hoy en día se predican tales cosas. Sí, porque la predicación de la cruz ya no interesa más a mucha gente. Entonces hay que innovar. Hay que predicar ciertas cosas que atraigan la atención de la gente, de los que oyen. Entonces hay que innovar. El sacrificio de la cruz ya no tiene más su importancia, porque se ha predicado tanto, porque la gente ya conocen o suponen que conocen el sacrificio de la cruz. Cuando el apóstol San Pablo, él decía en 1 Corintios capítulo 2, decía: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Era el apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo, el hombre que recibió tanta sabiduría espiritual, el hombre que recibió la mayoría de los misterios de Dios. ¿Sí? Ese fue Pablo, el apóstol San Pablo. Y sin embargo, él decía eso a los corintios: no me propuse otra cosa de predicar que Jesucristo y Cristo crucificado. Amén. Y el poder de Dios es ese. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? ¿Dónde está la aprobación de Dios en el mensaje, en la predicación? Cuando se presenta Jesucristo. Amén. Cuando la cruz del Calvario está predicada. Cuando la cruz, es decir, la muerte de Jesucristo, está predicada, aunque las personas no le agraden. Aunque las personas digan: ya he conocido, ya sé, ya entiendo. La realidad es esa. Que cuando una persona, mientras todavía no está convertida, corre el peligro de todavía estar perdido. ¿Entendéis bien eso? Y por eso es que hay muchos hoy en día que se permiten de querer innovar, predicando ciertos errores y mentiras que la Biblia nunca ha enseñado. Y esto es muy grave a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Todo eso se debe a una sola razón: la ignorancia del principio de sola escritura. Son personas que no tienen conocimiento de la palabra. Y como no tienen este conocimiento de la palabra, a partir de este momento, pues innovan por los pensamientos y por los razonamientos que ellos piensan tener para aplicárselo a la gente que les oyen. Lo que creemos, lo que enseñamos y lo que hacemos en la iglesia cristiana depende únicamente de la autoridad que se le concede a la palabra de Dios. Únicamente. Todo lo que se ha de enseñar, todo lo que se ha de creer, todo lo que se ha de hacer en una iglesia, absolutamente todo depende de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y de práctica, los creyentes terminan tarde o temprano con un Cristo menos importante. Ya la importancia ya no está más dada al Señor, a Cristo, sino que ya comienzan a darle valor más bien a ciertas cosas, a ciertas innovaciones, y mismo a veces a ciertos hombres, o a ciertas organizaciones. Y esto es muy grave, porque finalmente, aunque no se den cuenta y aunque no lo realicen, van terminando alguna cosa como los testigos de Jehová, que ellos diminúan a Cristo, diciendo que Cristo no es Dios. Y por eso es que, sin darse cuenta, muchas personas, cuando oyen ciertas cosas que no son bíblicas, que no son inspiradas por la palabra de Dios, estas personas terminan en estas situaciones tan graves. En otros casos, la falta de principio de sola escritura ha abierto las puertas a una cantidad considerable de materiales de enseñanza que corresponden a doctrinas extrabíblicas. ¿Sabe lo que significa extrabíblicas? Que no son de la Biblia, que no vienen de la palabra de Dios, que son fuera de la palabra de Dios, es lo que significa, y que proviene de supuestas revelaciones, de sueños, de visiones. Muchas veces he oído estas cosas tan ridículas que descreditan el Evangelio, que ridiculizan el Evangelio, y que es una vergüenza. Lo digo claramente, es una vergüenza para el Evangelio. No, porque la palabra de Dios no es suficiente para ellos. La palabra de Dios no es completa. Entonces se necesitan otras visiones, sueños o ciertas revelaciones o supuestas revelaciones. Eso es lo que hoy en día añaden y quieren pretender que tienen como visión para cautivar la atención de la gente. Pero en la mayoría del tiempo se revela ser mentira todo eso. Esto fracasa, no puede aguantar, porque finalmente la mayoría del tiempo eso se revela ser desengañoso para las personas que han puesto fe o confianza en tales supuestas visiones o revelaciones, o sueños, yo no sé. Y todo eso descredita el Evangelio, la palabra de Dios. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios. Amén. Protege el honor de Dios. Amén. Y la gloria de Dios. Amén. Únicamente la sola escritura. Todo lo demás es viento. Todo lo demás es vanidad. Sola escritura. Y nuestro primer apoyo en la defensa de esta doctrina aparece en el Antiguo Testamento. Isaías 8:20. Y voy a leer el texto, lo voy a leer en una tradición moderna porque lo explica mejor. Y dice así: buscar las instrucciones y las enseñanzas de Dios, dice el profeta Isaías. Buscar las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contrarían su palabra están en completa oscuridad. ¿Habéis oído eso? Buscar las instrucciones y las enseñanzas de Dios, es decir, lo que está inspirado por el Espíritu Santo, lo que está escrito en la palabra de Dios, sola escritura.
Pero quien contraría, es decir, quien se opone a su palabra, dice, están en completa oscuridad, están en completa tinieblas. En completa tinieblas. Cuando uno contraría la palabra, cuando uno se opone a la palabra de Dios, se desvía de la palabra, va caminando sin luz y va transitando por el error. Si no es la palabra que está enseñando o que aprende, si no enseña las instrucciones y las enseñanzas de Dios, esta persona pues va contra la palabra de Dios. Y esta persona no puede caminar en la luz de Dios. Es imposible. Va transitando por el error. Y eso equivale a caminar en el pecado. Porque siempre en la Biblia, oscuridad o tinieblas tiene que ver con pecado. Siempre en la Biblia tiene que ver con eso. El Salmo 119 y versículo 105 dice así el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Ves? La palabra trae luz. La palabra es una lámpara. Si la palabra de Dios no hay luz, si la palabra de Dios no estamos aclarados, y si no estamos aclarados, estamos en la oscuridad, estamos en las tinieblas. Un predicador que distorsiona la palabra, que tuerce la palabra de Dios, es como un hombre que anda en medio de la noche, en medio de la oscuridad, va caminando, sin una luz que le indique por dónde caminar, y por lo tanto este predicador va tropezando, se cae, se hiere y fracasa continuamente. No puede reducir, es imposible, no puede llegar a algo. No puede ser. ¿Por qué? Porque si la palabra es oscuridad, si la palabra todo se niebla, la palabra únicamente trae luz a nuestras vidas. La palabra de Dios trae lumbrera en nuestro camino. Aquí dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice que la palabra de Dios trae lumbrera, lámpara a mis pies para mi caminar inmediato. Y dice, y para mi camino, es luz para mi camino, es decir, que nos aclara en el camino por donde tenemos que andar. Es decir, nos indica el camino, la dirección en el cual tenemos que andar. Si la palabra de Dios, la persona está en completas tinieblas y en completa oscuridad. Leemos en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16 que Dios nos ha dejado su palabra, dice el apóstol. Dios nos ha dejado su palabra. ¿Para qué nos ha dejado su palabra? Dice, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia. ¿Oís bien eso? La palabra es suficiente para eso, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No tenemos, la palabra es suficiente. Es plenamente suficiente. No se necesita de otra opinión diferente. No se necesita de otra interpretación personal. No. La palabra de Dios es plenamente suficiente para eso. Y más abajo nos dice, ¿para qué? ¿Para qué enseña? ¿Para qué la Biblia o la palabra es suficiente para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir? ¿Para qué? A fin, dice el apóstol, que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. La palabra perfecto significa madurar, crecer. No hay otro medio para un creyente de crecer en la vida cristiana, y estamos llamados todos a crecer. Todas estamos llamados a crecer. El creyente que no crece, el creyente que no va prosperando, que los años van pasando y que no va prosperando, tiene un problema de lo que debemos de venir aquí a hacer alusión. Es porque no está enseñado, es porque no está reprendido por la palabra, es porque no está corregido por la palabra, es porque no está instruido. Y si no está eso, no puede perfeccionarse, no puede crecer, es imposible. El hombre de Dios solo necesita la palabra de Dios
para estar completo. Es decir, para estar crecido, para estar plenamente satisfecho, para estar aprobado de Dios, para que tenga una madurez espiritual y que vaya constantemente creciendo en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso que el concepto de sola escritura implica que la palabra de Dios es perfecta. Amén. Y que está completa en sí misma. Entonces, si la palabra es completa, si la palabra es perfecta, pues perfecciona nuestras vidas y completa nuestras vidas. ¿Es así o no? Amén. Bendito sea Dios. Si la palabra no fuera eso, no hubiera prosperidad en nosotros, pero únicamente la palabra de Dios. No los argumentos humanos, no los pensamientos de ciertos siervos diciéndose inspirados, pero únicamente de la palabra de Dios, que es perfecta y que es completa. Bendito sea el nombre del Señor. Como la Biblia es la revelación de Dios para todos los hombres, entonces ninguna porción de la palabra es asunto de interpretación personal. Hemos leído. La interpretación de la palabra requiere reglas de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos. Amén. Y la primera de ellas es que la palabra interpreta ella misma la palabra. La palabra de Dios interpreta ella misma la palabra. No necesita que nosotros la interpretemos a nuestra manera. La palabra se interpreta por ella misma. Es decir, que se interpreta ¿cómo? Comparando versículo con versículo. Y comparando pasaje con otros pasajes. Hay un pasaje que no entendemos bien de la Biblia. Hay un pasaje, un versículo, una palabra de la Biblia que no lo entendemos bien, que no lo captamos bien. No tomamos el riesgo de interpretarlo a nuestra propia opinión, a nuestra propia forma de ver la cosa, sino que este pasaje lo tenemos que descubrirlo a través de otros pasajes que van a aclarar el pasaje este oscuro o que no entendemos, que no es bastante claro para nosotros. Es así que tenemos que actuar con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y si nosotros solo no llegamos, porque no podemos pretender nosotros saberlo todo, pues para eso están los hermanos, con los cuales podemos compartir, con los cuales podemos hablar de la palabra y compartir estas convicciones juntos, y así ver efectivamente si el hermano tiene una respuesta a mi pregunta, o al versículo o a la palabra que yo no entiendo bastante bien, pues la comparto con el hermano, y así, bendito sea Dios, ayudándonos mutuamente los unos a los otros, llegaremos realmente a comprender lo que el Señor quería decirnos a través de su palabra. Solo la Escritura juzga a la Iglesia y a sus ministros, y no al contrario, no al revés. Es solamente la palabra de Dios que nos juzga a todos nosotros, y no somos nosotros que tenemos que juzgar la palabra de Dios. ¿Habéis entendido bien eso, no? Es importante. Solo la Escritura requiere que el hombre que maneje con precisión la palabra de Dios. Y insisto bien, y lo he notado aquí bien claramente en mi página esta, en mis notas esas. Solo la Escritura requiere de hombre que manejen con precisión la palabra de verdad. Amén. Y digo bien, con precisión. Es muy importante eso. Y es lo que justamente le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Dice así, escucha bien. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ves? Procura bien de presentarte como un hombre aprobado, como un hombre aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea Dios. Eso significa que el siervo de Dios, aquí se dedica el apóstol a los siervos. Los siervos se deben la obligación de interpretar la palabra de Dios, de manejar la palabra de Dios con mucha precisión. Es muy importante, muy importante. Y no depender de lo que dice fulano de tal,
No depender lo que dice un siervo, por muy eminente que sea tal siervo. Tal siervo ha dicho eso, entonces yo repito lo que él dice. No. Un siervo de Dios no tiene el derecho de decir eso. Un siervo de Dios tendrá la obligación, aunque aprenda ciertas cosas, como todo creyente, aprendemos ciertas cosas por otros siervos, pero que siempre tengamos la confirmación de la palabra de Dios. Siempre. Esto es muy importante. Que sea un siervo de Dios, que sea una denominación evangélica, que sea quien sea, la autoridad suprema es la palabra de Dios. No los hombres, no la organización, no, sino la palabra y únicamente la palabra de Dios. Sola Escritura protege la revelación de Dios, protege la integridad del nombre de Dios y proclama la gloria de Dios. ¿Es lo que queremos hacer, sí o no? Amén. 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 Eso es lo que queremos hacer. Nuestro interés es eso. Si queremos buscar otra cosa, fracasamos. Estamos en el error, andamos en la oscuridad, pero bendito sea Dios. Lo que queremos depender es únicamente y solamente de la Escritura, de la palabra y de la revelación de la palabra de Dios. Así glorificamos a Dios. Amén. Así nos sentiremos aprobados de Dios. Sí, así nos sentiremos dirigidos por Dios, aclarados por Él. Amén. Sentiremos que Dios está con nosotros. Amén. A pesar que el mundo estará contra nosotros. ¿Qué importa? Lo más importante no es ser aprobado de Dios, sino aprobado de Dios, de Dios más bien. No aprobado de los hombres, sino aprobado de Dios. Así decía el apóstol Pablo, que si yo tuviera que gustar a los hombres, ya no gustaría más a Dios. El apóstol decía que él quería ser aprobado de Dios, no de los hombres. No estaba interesado por eso. Bendito sea Dios. Entonces, con estas palabras termino en esta tarde. Solamente la Escritura. Que nuestra fe, que nuestro fundamento esté únicamente basado en la palabra de Dios. No dependamos de los argumentos, no dependamos de las opiniones, no dependamos de lo que dice la gente, no, dependamos únicamente y solamente de la palabra de Dios. Así nuestra vida prosperará, así creceremos en la voluntad de Dios. Amén. Y seremos verdaderamente cristianos conforme Dios quiere que seamos todos nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos haces entender lo que nosotros no somos capaces de entender. Y todo eso, Dios mío, todo lo debemos a ti. Porque gracias te damos por la sabiduría del Espíritu Santo. Son cosas, Señor, que tú has guardado, que tú has reservado únicamente para los que te aman. Es una sabiduría que el mundo no puede recibir, que el oído humano no puede entender, no puede comprender, pero que a nosotros, Señor, a nosotros nos has hecho la gracia infinita de otorgarnos esta sabiduría. Queremos depender, Señor, únicamente de esta revelación. Queremos que nuestra vida sea fundamentada sobre ella. Queremos que nuestra confesión de fe sea únicamente basada en la Escritura, en la palabra de Dios y no en los argumentos humanos. El hombre nos engaña, el hombre fracasa, el hombre se engaña, el hombre comete errores. Pero, Señor, tu palabra es la verdad. Y por eso es, Señor, que queremos estar en la verdad. Te damos gloria, te damos gracias, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. Bienaventurados somos nosotros de pertenecerte y de ser el pueblo tuyo. A tu nombre sea toda la gloria. Te debemos en esta tarde, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la acción de gracias que solo tú mereces, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Adoremos al Señor.